Buenas, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Estado Terminal, el podcast que resiste a 1984 en la actualidad. Y bueno, hoy contamos con la presencia de Jimmy, que lleva siendo un clásico entre nosotros, Juan también, estudiante de Entrepreneurship, Javi, de ADE y Relaciones Internacionales, conmigo en compañero de clase. También tenemos a Elisa, que también estudia Relaciones Internacionales conmigo y además estudia Comunicación. Y a Juanlu, que no sé muy bien dónde está ahora mismo, a ver si acaba de llegar. Pero bueno, supongo que... Bueno, ahí está. Perfecto. Silénciate. Juanlu. No sé. Bueno, hoy hablaremos del Islam, pero antes me gustaría saber si alguno de vosotros tiene alguna noticia o algo que comentar de actualidad. Javi, Jimmy. A mí me gustaría comentar, pues una noticia, ya supongo que la sabréis la mayoría, pero por si no, la podéis encontrar en cualquier medio, la verdad. Y habla de que Boris Johnson ha entrado en la UCI por coronavirus. Sí, lo he visto, sí. Que, Curioso, bastante curioso. Y era además, él, sí. él abogaba por una infección controlada en vez de poner al país en cuarentena y al final ha acabado él entrando en UCI. Y además, Jeremy Corbyn tiene que estar dando saltos de alegría hoy. Está corriendo en calzoncillos en su casa, dando saltitos. además ha sido como poco a poco, ¿no? Porque al principio, cuando dio positivo y al final tuvieron que internarlo en el hospital, él compartió por redes que él seguía al cargo del país como primer ministro y que no iba a abandonar su cargo y sus tareas, pero al final está en la UCI, ha sido como poquito a poquito, ¿no? A ver si sale de esto. Hombre, técnicamente no está usando respirador, ya no tiene No que tendría usarlo. respiradores en su casa como Irene Montero seguramente. Ni una ambulancia preparada. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? A ver si se recupera pronto o no. Bueno, ¿Alguien sabe quién es el deputy prime minister? O sea, el vicepresidente. no, la verdad es que lo desconozco. Pero por lo que he escuchado, la sucesión va a ir para el ministro de Exteriores. Aunque no se contempla en la Constitución, en la ley inglesa, la sucesión del primer ministro, por lo visto quieren hacérselo ir al de Exteriores. No hay sucesión, pero sí ¿Os que puede imagináis hacer que un en vez de Carmen representante. Calvo tenemos a Ávalo aquí? No sé quién es peor. Se cae Pedro Sánchez. Da igual, sea quien sea, vamos a tener una desgracia, así que... Pero bueno, vamos a hablar del tema, vamos a hablar del Islam en Occidente, del fundamentalismo. Así que me gustaría que Elisa empezara con la introducción y nos hablara un poquito, nos contextualizara. Así que, por favor. Vale, más que nada quiero primero aclarar dos cosas porque suelen decirlo mucho. Primero, no es racista hablar del Islam porque es casi más racista asumir que todo el mundo de una religión es de una cierta raza, creo yo. Porque una religión es una serie de creencias, no es algo que sea intrínseco a la persona y como cualquier serie de creencias se puede criticar. Y también el segundo punto es que aunque seamos críticos, en ninguna que está diciendo que queramos prohibir el Islam de ninguna forma. Todo el mundo está de acuerdo con que existe una libertad de religión, de decisión de la religión que se quiere seguir. Un segundo, Juan, Pero ¿puedes hay que ser silenciarte? crítico. Ahí está, perfecto, gracias. Y bueno, yo quiero empezar un poco hablando de los distintos grupos que hay para que se sepa más o menos qué corrientes existen y cómo se dividen en el mundo. La gran división del Islam existe entre Irán y
Arabia Saudí. Los iraníes, más que nada, y en parte también un grupo de iraquíes y alguna gente de Afganistán siguen lo que se llama el chiismo, que es una corriente religiosa que dentro de que es islámica y sigue casi todos los principios del Islam, está muy marcada más que nada por su historia política como país, sobre todo en Irán, obviamente. Porque no sé si la gente tiene mucho Un conocimiento segundo de que la no se te revolución. oye bien, puedes, Tutoriaso, puedes silenciarte, es que se te oye. No sé, no sé por qué. Se oye como tu, no sé, pero se oye como tu ordenador de fondo, no sé. No sé, bueno, Sí, sí, eso prueba a hablar un poco más despacio porque vale, bien. vale. Pero vamos, básicamente eso, que la gran diferencia está entre los chiíes y los suníes, en que los chiíes están mucho más afectados por su historia política. Y entonces los chiíes es un tema casi para tratar aparte porque todo eso tiene mucho que ver con las revoluciones de los años 80 y no conviene ahora mismo meterse en ese tema si queremos analizar el Islam en general como ideología. Además, los chiíes son un 10% de la población nada más, de los musulmanes, mientras que los suníes representan el 90%. Ahora, ¿qué pasa? Que ese 90% está distribuido por todo el mundo, básicamente. Entonces tiene distintas tendencias que todos siguen lo que es la ideología, todos siguen lo que es las bases fundamentales del Islam, pero hay diferentes maneras de entenderlo. Entonces, ¿qué significa ser suní? Suní significa seguir la sunna, que es el ejemplo de Mahoma. Y Mahoma, ya más tarde hablaremos de él. Pero bueno, dentro de lo que es seguir ese ejemplo, existen diferentes escuelas de pensamiento, como por ejemplo la Maliki, que es la que se da en África, sobre todo la Hanafi, que se da en Turquía y en parte de Egipto, y sobre todo eso, Líbano, por ahí. Después la Hanbali, que es la que se da sobre todo en Arabia Saudí, que es la más extremista de todas. Y por último la Shafi'i, que se da en Somalia, Etiopía y también en Indonesia. ¿Y qué pasa con esto? Pues que todas siguen más o menos la misma idea básica, fundamental, pero tienen diferentes formas de concebirla. Por ejemplo, el caso más conocido suele ser los perros. Dentro del Islam, los perros están prohibidos como animales como impuros o sucios. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en una corriente lo entienden como que no puedes tocar su salida porque es impura y otra directamente dice que no tiene nada que ver con ningún perro, que no se puede acercar a una persona, que no sé que sea estrictamente necesario, no tiene nada que ver una persona con un perro. Que en mi opinión eso es bastante estúpido, pero bueno. Y entonces, si nos fijamos en por qué el Islam no funciona a un nivel básico, independientemente de política, como ideología, podemos fijarnos en 3 puntos fundamentales. ¿Qué pasa? Que en el Islam, dentro de algunas corrientes, porque después existe el sufismo, por ejemplo, que el sufismo es como la parte más espiritual, es una parte mucho más metafórica y dentro de lo mismo, de que sigue esos principios, pues es todo muy metafórico, tú te lo tomas personalmente como tú lo quieres interpretar y no tiene tanto que ver con lo que pone literalmente en el Corán. Pero dentro de eso, el Corán sigue siendo para todas las distintas ramas del Islam la palabra directa de Dios a Mahoma, a través del arcángel Gabriel. Entonces, ¿qué pasa? Que si el Corán dice, por ejemplo, alguna cosa como matar a los infieles, tú no puedes ir en contra de la palabra de Dios, ninguna persona puede ir en contra de la palabra de Dios. Tú puedes ignorarlo, dejarlo un poco de lado, como hacen muchísimos cristianos también con la ideología cristiana. No vamos tampoco a señalarnos unos a otros, pero que es verdad que existen ciertas formas de verlo que de una perspectiva humana tú no puedes debatir contra Dios. Entonces, sí que existe esa parte problemática. Y por lo mismo, entonces, como el Islam no es solamente el Corán, sino que también tiene que ver los hadith, que son las diferentes interpretaciones de la vida de Mahoma, y las fiqh, que son las distintas ramas de las leyes que pueden existir, como la Sharia, por ejemplo, el Islam nos lleva al segundo punto, que es político por naturaleza. No existe una división entre Iglesia y Estado, sino que como habla de todas las bases, de todas las estructuras de la vida, todo tiene un castigo, todo tiene una recompensa. Tú no puedes dejar de lado parte de lo que te dice Dios. Esa es la comprensión general que hay. Igualmente, la gran mayoría de la gente, incluso subconscientemente o incluso conscientemente también, no quiere vivir como el siglo VII. Entonces, en distintos sistemas políticos se prueban unas cosas, se dejan de lado unas cosas, se prueban otras, se interpreta de una forma distinta, porque tampoco es una manera muy agradable de vivir, si somos honestos. Pero después, el tercer punto que nos lleva a esto es que como no existe una sola figura jefe y tiene la literalidad del Corán y que implica también cómo funciona en la vida política,
no hay alguien que determine las pautas que hay que seguir para reformar esas visiones a lo mejor más extremistas, como eso, por ejemplo, lo de matar a los que no creen o matar a los judíos, que también es una idea que se presenta de vez en cuando en el Corán. En el cristianismo, por ejemplo, en el catolicismo está el Papa, y el Papa es el que ha dicho, vamos a hacer un concilio y a partir de ahora las bases de lo que es el catolicismo es. ¿Qué pasa? Que como no tiene eso, la figura en la que Sí, recae bueno, todo dentro es Mahoma. del cristianismo también tenemos distintas ramas, tenemos los católicos, protestantes, ortodoxos, y luego ya dentro de los protestantes ni te cuento, o sea, y también los distintos grupos Mormones. más, exacto, y luego también los distintos grupos más extremistas dentro del catolicismo y más tradicionales. Claro que también lo que he dicho antes igualmente, de que cada persona se basa, tú tienes que juzgar a una persona a través de sus acciones, no en lo que supuestamente diga un libro de hace 1600 años, porque si tú te vas a lo mejor ahora a una sala llena de personas cristianas y tienes un luterano, un protestante, un católico, un mormón y una persona de la Opus Dei, pues cada una va a interpretarlo como ella personalmente lo vea, como le haya influenciado su cultura, su educación. Entonces, una cosa es mirar las bases de lo que dice, que las bases son incuestionables, y otra cosa es juzgar a través de esas distintas ramas, porque han estado muy influenciadas. No se puede, igual que con los iraníes y los chiíes, no puedes separar una cosa de la otra. No sé si me he explicado bien del todo, pero... Y una pregunta, ahora se está muchas veces comparando el cristianismo con el comunismo en el sentido en el que la moral que marca las instituciones religiosas están presentes al 100% en la política. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una serie de élites, ¿no? En el caso de la Iglesia se necesita el Papa y a su aparato, y en el comunismo pues está el partido, ¿no? Y son los que marcan esa moral, ya que los individuos son unos inútiles y la individualidad no existe, y lo único que es importante es lo que hace por el otro, por el prójimo. Este rasgo también se ve presente, no sé, esta pregunta la lanzo para todos. Este rasgo también lo veis presente en el Islam. Sí, se ve presente en el Islam Bueno, sí, porque eso contesto yo primero. son, Sí que se ve como ha dicho presente antes, de alguna forma porque el Islam da mucha importancia a la UMA, que es la comunidad de por sí, la comunidad de todos los musulmanes, independientemente de rama de pensamiento, bueno, menos los chiíes, que eso son un caso aparte, pero independientemente de la escuela de pensamiento, independientemente de dónde hayan nacido, independientemente de la política del país, siempre son una comunidad. ¿Qué pasa? Que no se puede negar tampoco que el Islam tiene una rama muy violenta y una rama que separa mucho lo que es esa comunidad del resto. Entonces, dentro de esa comunidad sí que se promueven unos valores muy buenos y muy generalizados hoy en día en la sociedad occidental, como en la generosidad y el compartir entre personas y entre vecinos. Pero también existe ese nosotros contra ellos, de que si tú conoces a una persona musulmana, la gran mayoría de las veces son personas completamente normales que no van ahí en tu contra. Pero sí que es verdad que mirándolo desde términos más genéricos, tiene una corriente que sí que se podría asociar más o menos con el comunismo dentro de lo que es la comunidad. Ya la comunidad con lo de fuera no estoy yo tan convencida de que se pueda comparar. y a mí me Bueno, y gustaría además mucho. lo que ha dicho de la figura jefe sí que es muy corriente en muchos países, que sean los líderes religiosos los que determinen un poco cómo va a influenciar la religión en el ámbito de la política de la comunidad del país en general. Un segundo, Juan, que iba a hablar Jimmy primero. Sí, bueno, sobre el tema del individuo entre el cristianismo y el Islam, desconozco realmente de si esta figura ideológica aparece mucho en el cristianismo. Sí se monta un arquetipo individual a través de Jesucristo, se monta la idea de hombre perfecto, ¿no? Pero no a través de lo que hace, de la acción directa, como pasa con Mahoma, ¿no? Sino a través de cierto tipo de ideas emocionales, casi como la bondad, la misericordia, la piedad y el hecho de sobrellevar el sufrimiento. Aparte de que en el cristianismo se respeta más al individuo desde el punto de vista del libre albedrío que te provee Dios.
Es decir, en el cristianismo está muy presente siempre la idea del bien y el mal y de tu acción respecto a ambos, el pecado, por ejemplo, y la virtud. Entonces recae en la responsabilidad de cada uno de nosotros, es decir, ir al cielo o al infierno recae sobre el individuo, sobre las acciones que éste lleve a cabo. Y esto es algo que no sé si está tan determinado en el Islam como leyes muy en las que solo hay algo que está bien. En el cristianismo es cierto que sí hay dogmas, porque al final es una religión y todos tienen sus dogmas y sus leyes fundamentales, pero hay más libertad y más capacidad para interpretarla y reformarla. Y además que el Islam y el cristianismo nacen en sociedades muy diferentes, porque el cristianismo nace sobre los restos del Imperio Romano, que sí tenía bien definida separación entre la religión y el Estado, aunque se perdió en gran parte durante la Edad Media. Y el Islam realmente no tiene esa separación entre Estado y religión nunca. Además, la Shaira, el Shah, este tipo de figuras eran figuras de antiguos reyes persas, que eran como los reyes dioses, que todo lo que ellos hacían y decían tenía que cumplirse, y si no, pues te atenías a las consecuencias. A ver, yo no sé si el cristianismo es más individualista, porque yo veo bastante claro que en ambas religiones hay un alto sentido del sacrificio por la religión, por el prójimo y también por la comunidad, al fin y al cabo. Entonces, no sé si el cristianismo llega a ser más individualista que el Islam, pero la diferencia y el problema que hay, creo yo, actualmente con los países musulmanes es que necesitan un tratado de Westfalia para ellos. El problema está en que todavía en Arabia y todavía en los países musulmanes no ha habido una separación entre la iglesia, entre el poder religioso, perdón, y el Estado. Y hay que hacer esa reforma. No solo para el bien de los ciudadanos de los países árabes y de los países musulmanes por el cumplimiento, por el tema de los derechos humanos, sino también lo veo necesario para el enriquecimiento de las relaciones internacionales y el entendimiento entre Occidente y el bloque musulmán. Bueno, yo con respecto a... Como Bueno, lo que un he segundo, dicho antes, Elisa. más o menos, de que hay... sí, perdón. Que está Juan, un segundo. sí, con respecto a lo que decías de que tanto el Islam, ¿no?, como el cristianismo en general, ambos, tú cuestionabas, ¿no?, si iban en misma medida en contra de las ideas individualistas. Bueno, yo creo que no, para nada, ¿no? O sea, es cierto que en la Biblia y en la cultura cristiana en general, judeocristiana, se habla mucho del sacrificio, ¿no? Se habla de creer en algo más grande que uno mismo. Se habla mucho de llevar una vida con un propósito que va más allá del entendimiento del egoísmo, y por eso se habla de la fe, ¿no? Y todo esto, de que estás haciendo algo con una motivación que necesariamente no tienes que entender, o sea, que va más allá de tus propios intereses y del placer inmediato, ¿no? Entonces, yo creo que eso no necesariamente tiene que ir en contra del individualismo, porque... Un segundo. Jimmy, ¿estás silenciado? Es que si escucho el ventilador, no sé por qué, tenemos que resolver el problema ese del sonido. Yo no tengo el ordenador ni encendido, así que no sé. Pues no sé. Y otra cosa, Elisa no es que sea una voz de mierda, simplemente no oye, no puede oír al resto y por eso no los deja hablar a veces. O sea, quería mencionar eso.
Sigue, Juan. No puedes escuchar. Mencionar eso. Sigue, Juan. Sí. Uy. Hay un eco. Silénciate, Elisa, un segundo. Vale, sigue, Juan. Vale. Bueno, tras estos problemas técnicos. Elisa no nos puede escuchar, ¿no? Entiendo. Ahora al parecer sí, ahora sí. Ok. Bueno, mi punto es que como tú decías que tanto, o cuestionabas, ¿no? Si el Islam y el cristianismo iban en la misma medida en contra de las ideas individualistas, mi punto es que es verdad que ambas son religiones y van dirigidas a una praxis similar para un colectivo, ¿no? Pero yo me parece muy necesario diferenciar que es verdad que a pesar de que en el cristianismo se hable de creer en algo más grande que uno mismo, en vivir una vida sacrificada por algo que no necesariamente tienes que comprender, ¿no? Que es la fe, que es algo que va más allá del placer inmediato, que va más allá de, de lo que tú puedas requerir, de la preferencia temporal y todo esto, ¿no? Es una filosofía de vida que se toma de forma voluntaria, que se toma de forma individual, a la que tú te puedes suscribir. O sea, me parece que no hay nada más individualista que eso, precisamente. O sea, que haya algo como el cristianismo que es el bien por definición, o sea, el ayudar de forma voluntaria al prójimo, que es el bien por definición, porque es gracias a lo cual ahora, a día de hoy, tenemos juicios justos, tenemos universidades, tenemos, civilización en general, porque recordemos que hay culturas, hay muchas, religiones hay muchas, pero civilización, al final del día, solo hay una. Entonces, me gustaría dejar claro eso, que es una religión, pero es la religión que nos ha traído la civilización y gracias a la cual es posible que podamos ser individualistas y que podamos creer en el individualismo. A ver, yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Hay varias cosas que quiero comentar respecto. A ver, en la teoría sí, la religión la elige cada uno, pero en la práctica, ¿cuántos niños son bautizados en sus primeras semanas o meses de vida y directamente se le inculca una religión desde el nacimiento? Eso es un problema. Y el segundo es que no es gracias al cristianismo, o sea, es cierto que es una filosofía que que ha aportado una serie de valores que han reciclado muchas otras ramas de pensamiento. Y gracias al cristianismo puede ser que hoy podamos tener el individualismo, porque es a lo que ha derivado el pensamiento en Occidente. Porque al fin y al cabo todo emana del cristianismo y es la base de todo. Pero ¿qué ha sido útil? Pues depende, en términos relativos, porque es como si me dices, ¿el imperialismo fue bueno en aquellas regiones en las que se esclavizaron a indígenas y se esclavizaron a negros para llevárselos a América? Pues en términos relativos, depende de cómo lo analicemos. A ver, que a día de hoy, pues la persona de color que esté viviendo en Nueva York, en Manhattan, y tenga un pedazo de trabajo y todo le vaya de puta madre, pues sí. Ahora, ¿era la única manera para poder llegar a esa situación? Yo creo que no. Entonces, como proceso, no lo veo como lo más óptimo que digamos al cristianismo, haciendo un símil con el imperialismo, claro. O sea, A ver, no sé si va alguien delante de mí porque sigo un poco con los problemas técnicos, pero yo es que creo que os estáis yendo mucho a eso, Occidente y Oriente en la Edad Media. Y en la Edad Media, por ejemplo, Occidente y Oriente realmente no tenían grandes diferencias en términos de desarrollo
y de hecho la primera universidad es islámica, me parece que está en, ¿Asila era? No. En una ciudad del norte de Marruecos, no me acuerdo ahora mismo el nombre. En Fez. Y la fundó una mujer en Fez. Entonces, no sé, esa idea que tenía ahora mismo de desarrollo de la civilización y no sé qué, la civilización islámica estaba muy desarrollada en su época, en la Edad Media, quiero decir, y ahora mismo sigue estándolo. Pero que me parece que es un poco, no sé, que no tenéis exactamente muy asentada la idea de civilización, porque para vosotros exactamente qué es civilización, ¿qué había entonces fuera de Occidente? China era una civilización y había un montón de civilizaciones por ahí y construyeron un califato en Oriente Medio en cuestión de décadas, que llegó hasta aquí. O sea, no sé exactamente cómo estáis mirándolo, creo yo. No sé, me parece que no lo estáis viendo exactamente. O sea, exacto. Yo, personalmente, creo que la Y vamos, civilización... yo además quería comentar antes, lo que pasa es que eso, como no escuchaba, y Es que no sé si me no estáis escucho. escuchando a mí, creo que sí, ¿no? Sí. Vale. Pero lo que ha dicho No, espérate, Armando espérate un segundo, que iba Juan. Vale. Ostras, es que es un problemón lo de que no puedas escuchar. A ver, cuando se habla de civilización, es muy fácil. Yo creo que es una palabra que se ha prostituido un montón, porque ahora porque es fácil llamarle civilización a todo. Entonces, para mí, por ejemplo, el imperio chino no era una civilización, o no era la civilización, nunca lo ha sido. Yo creo que lo que es civilización es la capacidad de resistirse a los instintos más primitivos, ¿no? O sea, que ahora mismo estemos metidos todos en nuestras casas porque un chino no se supo resistir los instintos de comerse un murciélago. O sea, me parece que eso no es muy civilizado. Me parece que la civilización realmente es donde comemos con cuchillo y con tenedor, donde decimos por favor y gracias, y donde tenemos una riqueza cultural lo suficientemente desarrollada como para pues, permitirnos el lujo de tener arte, de tener paz, de tener... Pero eso ocurre en cualquier cultura. El problema Pero, a ver, y en cualquier el arte de civilización. Andalucía, la gran mayoría es islámico. Un segundo. Silenciado. Silenciaos, ¿vale? Guay. Es que si hablamos todos no se nos oye. Entonces, ¿quién quiere ir primero? Jimmy, venga. A ver, sobre lo que he oído de cultura y civilización. A ver, cultura existe desde que tenemos conocimiento, más o menos, ¿vale? Desde que el primer humano nació ya empieza a existir la cultura y casi que la sociedad también. La idea de civilización que tiene, bueno, en sí no la comparto porque civilización ha habido muchas. Y lo mismo que aquí es por favor y gracias, en Japón es un saludo, inclinándose. O en otros sitios, ¿no? Pero en lo relativo al arte islámico y demás, es decir, arte islámico como tal, per se no existe. Es una mezcolanza de un montón de estilos artísticos diferentes. Por ejemplo, el arte islámico de aquí de Córdoba, pues tenemos la mezquita que tiene arcos visigodos, que los visigodos así mismo lo cogieron de los romanos. Las columnas son romanas. Hay mosaicos también dentro de origen bizantino, entonces el arte islámico, la gran riqueza que tiene es de haber recogido un montón de estilos artísticos de otras culturas. Es Sí, decir, que no es que robado haya y una cultura enfrentada a otra, sino que es justamente la capacidad de las culturas de mezclarse lo que crea el ¿Y arte. los romanos entonces se la copiaron todos de la griega? A ver, un segundo, Por eso siéntate, no, Elisa. se digo que- A ver, no podemos hablar de robo de cultura ni de nada por el estilo, porque a mí el término, el concepto de apropiación cultural, que primero es lo más de izquierda moderna que existe, y lo rechazo completamente, porque es que me parece completamente estúpido entrar incluso en esa discusión. O sea, es que es enriquecimiento.
unos beben de uno y los otros comen de otro. Eso es lo que El estaba, eso es lo jazz, que el estaba jazz diciendo no yo, vamos. existiría sin que los ritmos africanos se hubiesen unido con las melodías europeas. El Pero nadie está diciendo que la apropiación cultural ni nada de esto, o sea, sino que realmente no existe nada genuinamente artísticamente islámico. O sea, Lo que el yo arte quería explicar islámico era es un que, mito. lo que yo quería explicar era que la cultura en sí no hay una cultura individual de otras, que todo a lo largo de la historia, incluso nuestra cultura es el resultado de un montón de culturas mezcladas y de ciertas características de Efectivamente. algunas que han permanecido. Y las características de un montón de culturas que ni siquiera puedo enumerar es lo que ha derivado en la nuestra. Lo que estoy diciendo es que la idea de civilización es muy, muy, muy relativa, debido a factores culturales y sociales. He puesto el caso de la mezquita porque, bueno, es arte islámico, lo llamamos genéricamente así, pero si lo vamos analizando, pues nos vamos a ir dando cuenta de que es el resultado de miles de años, de casi 3000 años de desarrollo y civilización. Entonces no se puede decir que no haya una civilización islámica, porque sí la hay, al igual que la hubo romana, la hubo griega y luego mesopotámica. Y imagínate cuántas civilizaciones pueden existir. Pero tampoco, a ver, para que haya civilización no solo tiene que haber cultura. Con que haya una implicación de los individuos en la sociedad civil, ya existe ese grupo, ya existe esa comunidad. Entonces, todo va a ir acorde a los valores estándar de la mayoría o de los valores homogéneos de esa sociedad. Entonces, decir que nuestra cultura y Occidente es la civilización, pues tampoco me parece del todo correcto, la verdad. Claro, además, si nos fijamos, cuando hablamos de civilización no nos referimos a una sociedad que se mantiene estática en el tiempo, una sociedad que evoluciona, como muy bien ha mencionado Jimmy, va tomando forma, absorbiendo de otras culturas y de otras costumbres, por lo que, si nos fijamos, sí, hay muchísimas civilizaciones. Antes he visto que en el chat mencionan, por ejemplo, a China, como también ha hecho antes Elisa, y antes de la, entre comillas, civilización cristiana hubo otras de las que se han bebido, entonces ya un proceso muy, muy orgánico. A ver, Culturas, yo personalmente creo que no, vamos, yo no estoy de acuerdo para nada con lo que estáis diciendo de la civilización. Uy, por Dios. Pero más que nada porque además yo quería estudiar historia antes de estudiar relaciones internacionales y historia del arte y me parece una barbaridad decir que además suena un poco casi de supremacía todo esto de que por un lado nuestra civilización sí, pero la otra civilización no, que ya sé que no es el consenso al que se ha llegado, pero bueno. Pero vamos, yo creo que de por sí la influencia islámica desde luego es innegable en prácticamente ningún lugar, porque además que se extiende por todo lo que es Eurasia y África también. Entonces, me parece que, no sé, la idea que tenéis ahí de lo de dar las gracias y ese cuchillo de tenedor, ay por Dios, no sé, no acabo de entender exactamente cuál es la idea a la que quiere llegar. o sea, a lo que quiero llegar es que culturas hay muchas, pero civilización hay solo una. O sea, hay países a los que nos vamos de vacaciones y dicen, oh, qué guay es la India, que meamos en un agujero en el suelo en vez de en un váter. Pero eso no es a lo que nos gustaría acostumbrarnos, seguramente, porque somos personas civilizadas. Y no tiene nada de supremacista, o sea, es como el nivel de hablar de apropiación cultural, es verdad. O sea, es absurdo. O sea, me parece que culturas, repito, ha habido muchísimas a lo largo de la historia, pero no ha habido muchas civilizaciones a la vez. O sea, civilización hay una, es en lo que quiero insistir. O sea, es donde la gente es capaz de resistirse a sus instintos y donde hay vamos, donde se preservan unos valores que son esenciales en la historia, donde hay tradición, una tradición pues moralmente aceptable, no tradición como la ablación, ¿no? Mutilación genital, perdón, que hay en países, vamos, los shitholes, ¿no? Agujeros de mierda que son incivilizados.
en los que sí, podemos decir, no, es que es una civilización diferente, es una cultura diferente, hay que respetarla. Pues tío, no. O sea, es supremacista decir que nuestra cultura es superior. ¿Eso es supremacista? Pues lo siento, pero es que es No, no, a superior. ver, una cosa, Porque, yo creo que hay que diferenciar entre cultura y sociedad, ¿vale? Hay que diferenciar entre cultura, que podemos entenderlo como patrones artísticos, mitos propios de una cultura y una identidad en general. Hay que diferenciarlo de las costumbres y de lo que avance una sociedad como grupo de individuos y del respeto mutuo que se tengan, como puede ser la higiene y demás. Yo creo que cultura no es lo mismo que sociedad, y que sociedad tampoco es exactamente lo mismo que costumbre higiénica y formas jerárquicas como dar las gracias, ¿vale? Creo que son cosas diferentes. Y la cosa está en que el problema no está en mi cultura mejor o yo soy más civilizado, porque no creo que la civilización dependa de si caga en un váter o en un agujero en el suelo, porque sí, a lo ¿no? mejor Pero ¿cómo que no? en países Pero asiáticos, es que pues, eso es progreso tecnológico. o No, en no es pa- progreso un tecnológico. segundo, por favor, Por supuesto que sí. déjame, Es más, lo déjame, que tú decías de la oblación se da en países africanos cristianos. pero un segundo, déjame, Y llamamos a países. Sí, bueno, sí, Armando, termina. que la cosa está en que sí, puede ser que en ciertos territorios se cague en un agujero en el suelo, pero luego a lo mejor hay, por ejemplo, la comunidad gitana tiene un sentido de la familia muchísimo más evolucionado que, que el resto de la sociedad española, por ejemplo. Y eso a mí me parece, eh, siguiendo tu sentido de la civilización, pues estarían más civilizados que nosotros, porque están más desarrollados que nosotros culturalmente en ese aspecto. Entonces, Me parece perfecto que los gitanos, que son cristianos, ¿no? O sea, precisamente eso es lo que les hace ese arraigo a la religión cristiana, es lo que les hace preservar la institución de la familia y tomárselo más en serio. a ver, ¿Me no explico? todos los gitanos son cristianos, para empezar. Y segundo, a No, ver, pero yo creo que el problema está en que hay que olvidarse de si practico una religión u otra, si tengo unos valores. Eso es lo que hay que olvidar, porque un conservador y un progresista no se van a poner de acuerdo en materia de valores, ni creo que esa moral sea lo que deba de regir el sistema político y el orden. ¿En qué está la cosa? En que esos distintos valores se tienen que adaptar a los derechos naturales del individuo, que son la libertad, la propiedad y la vida. Y vale, pero ese derecho natural, entonces, quien nos lo da es Dios. no, o sea, yo creo los derechos naturales, pero luego dentro del grupo de gente como yo, que cree que estos son los únicos derechos, pues hay unos que te lo justifican porque son Dios que te lo da, otros te dicen que son Alá, o ya ves, otros te dicen que El es derecho la natural, razón, la el propia derecho ración, natural, la propia ración del ser humano que te lleva a la conclusión de que esos son los derechos y las normas bajo las cuales se debe regir una sociedad. pero es que el derecho natural no es eso. O sea, el derecho natural viene de algo superior a las personas. Entonces, lo que no se puede ser es, por ejemplo, ateo y creer en el derecho natural. El derecho No, natural, eso no es yo así. creo en el derecho Bueno, natural, puedes ser ateo y creer en el derecho natural sí, también. pero es que pues, entonces no estás Perfectamente, siendo porque coherente. es algo intrínseco a la persona. Tú ahí no estás entrando en de dónde viene. No, pero es que Creo que Un Armando segundo, tiene ¿y una por qué no discusión. en es vez de natural. hablar de filosofía, de lo que es una civilización, los derechos y todo esto, por qué no nos centramos más que nada Hablamos en el de tema que se supone que íbamos a tratar? Porque es que, honestamente, si no veo que vamos a estar una hora entera discutiendo sobre esto. Yo lo que digáis, pero... concuerdo. Bueno, mira, Elisa, si quieres, como vamos a hacer una segunda parte de esto, vamos a hacer una cosa. Vamos a dedicar los 5 últimos minutos del programa a que tú expreses lo que quieras contar en 5 minutos o seguimos con este debate. Yo creo que es mejor que sigamos con el debate porque ya para lo que queda, pues
Tal, y aunque haya derivado en otro tema, no pasa nada, porque al fin y al cabo creo que es interesante y yo estoy disfrutando, la verdad. Para que me entiendas. Yo lo que digáis. Seguimos hablando entonces del origen de los derechos naturales. No, pero yo creo que deberíamos de El mantenerlo. derecho natural, o sea, viene de algo, no necesariamente Dios, pero viene de algo que es superior al hombre. Entonces ya se puede interpretar de formas diferentes de dónde viene el derecho natural, pero no es del hombre. El derecho que viene del hombre es el derecho positivo en el que se legisla y el que no es derecho verdaderamente, ¿no? Pero el derecho natural viene, o sea, por definición, de algo superior, de algo que está por encima de las personas, del individuo. Pero la cosa, a ver, por ejemplo, podemos creer en los derechos naturales y decir que son naturales porque son intrínsecos al ser humano. Pero para afirmar eso no hace falta una figura superior o un ente que sea el que te otorgue ese derecho. Porque siguiendo la razón, el ser humano es, al fin y al cabo, el que se inventa o razona que existe un orden superior y entonces existen por eso estos derechos naturales. Claro, porque el derecho natural es un concepto también que es de creación humana, o sea, no... Entonces, tiene... entonces ¿cuál es la diferencia? Entonces esa no es la diferencia entre lo Yo natural y creo lo que hemos positivo. confundido derechos naturales intrínsecos al ser humano, como ha dicho Armando, con derechos divinos, ¿no? Que serían los que te provee Dios, un supuesto Dios, que es que hay muchísimos. El derecho natural viene de algo superior al hombre. O sea, no es el que hace el hombre. El derecho que escribe el hombre en una piedra o en un BOE o lo que sea, o en una constitución, es derecho positivo, que es justo lo contrario. Pero el derecho natural viene de algo superior, por definición. O sea, es así. No, el derecho natural, por definición, son derechos que son propios al hombre por su propia naturaleza. No se especifica quién los otorga o de dónde surgen, sino que Claro. únicamente vienen por su propia naturaleza humana, la del hombre. Claro, pero porque porque Dios hace de forma natural a los hombres libres, porque en la naturaleza de los hombres está ser libres. Por eso viene el derecho natural. Ahora puedes decir que es de Dios o que es de lo que quieras. Mi Pero opinión es que es de eso Dios. solo es cierto si eres creyente. Si No. lo eres, Bueno, pero es que si puedes creer en Dios o puedes creer en lo que quieras, pero si no crees en nada, entonces el derecho natural no tiene sentido que lo defiendas. O sea, ¿me ¿por qué explico? No, sí. Yo, por ejemplo, creo en el derecho natural y creo que es intrínseco al hombre por los valores que tengo, pero no por ser creyente. No, pero entonces ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que protege tus derechos? Entonces estás viviendo ¿qué protege tus derechos? Entonces. Pues lo podrá proteger un ente que pueda ser el Estado, o lo podrá proteger el individuo, o lo puede proteger la familia o cualquier institución o cualquier cuerpo que te ofrezca seguridad. Pero Que haya creado no el te lo hombre. va, no, esos derechos no te los va a ofrecer ni te los va a defender Dios, a no ser que seas creyente. Bueno, pero en mi caso sí, pero el derecho natural, por definición, no lo puede defender algo que esté creado por el hombre, como una institución, como lo es la familia, por ejemplo. ¿Y por qué no? Porque Bueno, entonces deja de ser la natural. familia en sí no es una institución, ¿eh? No es una institución, la Claro verdad. que la familia es una institución, por supuesto que es una estructura de la institución. familia Sí, una se ve desde Por raza supuesto. homínida anterior a nosotros. Por O sea, supuesto no estoy tan que seguro de la que sea una familia es institución. una institución y el dinero también es una institución. O sea, la institución no es solo un ministerio, ni es... la institución es algo que cumple, no lo sé decir ahora, una serie de requisitos. Que, por ejemplo, la sociedad civil es otra institución. Pero todo eso creado de forma espontánea por el hombre, ¿no? Pero mi punto es que el derecho natural viene de algo superior al hombre, que puedes decir que sea Dios o que sea lo que sea, pero necesariamente de algo superior, que vienen dados de forma natural al hombre. Pero Oye, una cosa, y ateo, es por ejemplo, que Jesús 777 que le estáis poniendo muy nervioso, si podéis bajar un poco el tono. ostras, pues
lo que no tiene sentido es defender, siendo ateo, el derecho natural. Si eres ateo, pues entiendo que creas, por ejemplo, yo que sé, en la... No, ya, eso sí, yo te entiendo. En el derecho positivo, en la legislación y todo eso, porque al final eres tú el que, o yo que sé, que puedes estar en tu parcela con tu escopeta esperando al recaudador de impuestos, que está muy bien, pero no es derecho natural, ¿sabes? O sea, no es derecho natural. Entonces, el que sea libertario tiene que ser, por ende, religioso o creyente. Entonces, entonces, ¿cómo un libertario puede defender los derechos naturales según tú, si no cree, un libertario que sea ateo o que no crea en un orden superior, cómo puede defender esos derechos según tú? Bueno, yo creo que un libertario que sea ateo, que crea en el derecho natural, puede decir, bueno, a los hombres se nos hizo lo que crea, ¿no? Se nos hizo libres. Yo, mi opinión personal. Pero entonces es no que, es ateo. Bueno, entonces, es que ser ateo, que es no creer en ninguna religión, bueno, pero es que entonces yo entiendo que interpretes el derecho natural de una forma errónea. Entonces no crees en derecho natural A si ver, eres el ateo. El ateo derecho natural viene de la razón del propio hombre. y el El ateo hombre saca esos derechos utilizando la razón. y Es el, lo a- mismo, yo y creo el que lo estás ateo confundiendo. y el ateo se puede interpretar de dos maneras, como aquella persona que no cree en un orden divino, que es lo que, o sea, el concepto que yo estoy utilizando con el término, y luego está el que no sigue una religión. Entonces, aquella gente como yo, que en estos momentos de vida, la verdad es que no me planteo cuestiones de fe ni de religión, porque no tengo interés, yo defiendo los derechos naturales y creo que son las normas bajo las cuales los individuos nos tenemos que regir en sociedad. Y no veo ninguna incompatibilidad con ser ateo o no seguir ningún orden religioso y creer en los derechos naturales. Lo veo perfectamente compatible. Por supuesto que puedes creer en la defensa de ¿Os la acordáis vida, cuando esta y de la conversación propiedad era del privada, Islam? de la libre asociación sin necesidad de ser cristiano ni seguir ninguna religión? O sea, en eso estamos de acuerdo, lógicamente. Pero de ahí a decir que eso es derecho natural, no tiene mucha coherencia, ¿me explico? O sea, me parece, lo que no me parece coherente. No sé si ha ido la conexión o algo, pero yo no escucho. Se le habrá ido la conexión. Bueno, pues vamos No, a aprovechar porque como no estamos llegando a ningún lado con esta discusión y no nos vamos a convencer los unos a los otros porque somos bastante cabezones, vamos a cortar aquí y seguimos el jueves. Vamos a intentar en la próxima sesión hablar del Islam, Sí, un poquito como más tenemos centrado. propuesto, pero bueno, tampoco le pongo pega a tener un rato de debate y que se ponga la cosa intensa, ¿no? Así que bueno, pues muchas gracias a los que nos están viendo y a vosotros por estar aquí hablando entre nosotros y nos vemos en la próxima. Compartid esto en redes si os gusta y también pasarle el link sobre todo a aquellos frikis como vosotros que les gusten estos temas. Así que muchas gracias y nos vemos.